Bueno, buenas tardes. Como les dijimos recién, mi nombre es Gabriela Soifer, yo soy especialista, soy médica, especialista en medicina estética y nutrición. El tema de hoy es tratamiento pre y posquirúrgicos con aparatología. O sea que vamos a hablar de qué aparatos podemos utilizar antes y después de la cirugía para ayudar a los pacientes a mejorar su piel. Vamos a hacer toda la presentación para que no haya problemas, vamos a hacer un break de 10 minutos y después vamos a contestar todas las preguntas. Para comenzar, el objetivo de la charla o el objetivo de estos tratamientos va a ser, nos vamos a tener que preguntar ante nuestros pacientes cómo preparar la piel antes de una cirugía, si vale la pena o no, cómo mejorar el proceso de cicatrización después de la cirugía. Vamos a plantearnos qué aparatos se pueden utilizar y si se pueden combinar estos tratamientos o el uso de estos aparatos. En la charla vamos a hablar de cómo es la fisiología de la piel, qué pasa con una herida y cómo es el sistema por el cual funcionan los aparatos. Cualquier pregunta que tengan sobre los detalles técnicos del uso de la aparatología, después vamos a recibir los mails y se les contestarán a través de un técnico. Esto es algo evidente, pero seguramente todo el mundo sabe, pero como nosotros nos vamos a abocar a la patología de la piel luego de un acto quirúrgico, vamos a hacer un breve resumen chiquitito de cómo es la estructura de la piel. Debemos recordar que la piel tiene 3 capas principales: la epidermis, la dermis y la hipodermis. Nuestros tratamientos con la aparatología se van a basar especialmente en la dermis y la hipodermis. Es sobre lo que vamos a hablar hoy. Obviamente la herida, generalmente después de una cirugía, atraviesa las 3 capas de la piel. La epidermis, sabemos que es la capa superficial de la piel, consta de 5 subcapas, no importa saber el nombre, solamente es para que lo tengan en cuenta y recuerden que es la basal, la espinosa, la granulosa, la lúcida y la córnea. Está compuesta en la gran mayoría por queratinocitos. Tiene muy poquitos melanocitos, que son los responsables de la pigmentación de la piel, y debemos saber que las células migran de la profundidad a la superficie. En la superficie solamente hay células muertas, y no es el caso de lo que vamos a tratar hoy, es lo que uno trata con los peeling, con la dermoabrasión, es como la etapa final de los tratamientos de la piel. La dermis es la capa que más nos va a importar sobre la aparatología que vamos a hablar después, es la capa media de la piel. Tiene 2 subcapas principales, la dermis papilar y la dermis reticular. Fundamentalmente tiene fibras de colágeno, elastina y ácido hialurónico. Es lo que le da a la piel la consistencia y la elasticidad. Generalmente en las zonas donde van a ocurrir estos actos quirúrgicos, es 20 a 30 veces más gruesas que la epidermis. Es importante saber porque cuando se hace un acto quirúrgico, cuando se rompe la piel, que es la base de la herida, el colágeno y la elastina es lo que se está rompiendo. Entonces debemos ayudar a que se vuelva a formar colágeno y elastina de las características de lo más joven posible, o sea, de lo más tensas posibles, para que no se produzca ni una fibrosis ni una cicatriz en forma de queloide, porque generalmente en el acto quirúrgico no hay manera de controlar esto. Es con nuestro accionar a través de aparatología prequirúrgica y posquirúrgica donde vamos a ayudar a este colágeno y a la elastina a reformarse de manera correcta. En la dermis tenemos folículos pilosos, está el músculo piloerector, hay terminaciones nerviosas, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, y lo que más nos va a importar son los vasos sanguíneos y los linfáticos, porque es a través de ellos donde nosotros vamos a actuar también, especialmente cuando vamos a formar nuevos vasos, donde vamos a estimular la circulación sanguínea y vamos a estimular el drenaje linfático. Parte de la mala cicatrización de la piel es por mal drenaje, es porque los tóxicos que se crean, el edema que se forma, los hematomas, todo lo no deseado que se forma luego de una cirugía, es necesario acelerar su drenaje para que la piel se reconstituya de manera buena. La hipodermis es la capa más profunda de la piel, contiene especialmente tejido conjuntivo, colágeno, especialmente también tejido adiposo, vasos sanguíneos y linfáticos. En algunos tratamientos más profundos también vamos a tratar la hipodermis.
Yo quería recalcarles la hipodermis y los tratamientos sobre ella porque cuando vamos a hablar de actos quirúrgicos, especialmente en liposucciones, en liposcultura, donde ataca la cirugía especialmente es la hipodermis y en menos medida la dermis. Antes de hablar de los distintos tratamientos y de los aparatos que vamos a presentar esta vez, quería decirles brevemente cómo es la definición de una herida. ¿Qué es una herida? Es una lesión que rompe la piel. Puede ser una herida, puede ser accidental o por una incisión quirúrgica. Cuando hablamos de suturas luego de una incisión quirúrgica o por herida, también las suturas son parte de la herida. ¿Por qué hablamos que las suturas causan heridas? Porque a nosotros lo que nos va a importar, sin ser cirujanos, es la restitución total de la piel y tratar de que quede de la manera más natural posible y donde no notemos las incisiones que se hicieron, los tratamientos que se hicieron quirúrgicos, si hablamos de cánulas que no podamos notar dónde penetró la cánula, si hablamos de una herida accidental, luego que se pudo suturar, donde no podamos ver la marca de los puntos. Esto es importante porque muchas veces los pacientes están muy familiarizados o hablan de las cirugías y del deseo de quitarse adiposidad y de verse más jóvenes, pero nos olvidamos después del tratamiento posterior de la piel, fuera del acto quirúrgico. Entonces, es lo que les venía diciendo, ¿por qué tenemos que tratar una herida? ¿Por qué debemos tratarla previa y post a la producción de esta herida? Si los tratamientos estéticos previos y posteriores van a producir una mejoría notable de la piel dañada y en caso de que la piel dañada podamos suponer que se va a recuperar espontáneamente de manera natural y que van a quedar sin marcas, aceleramos la recuperación. Y esto es en beneficio del paciente, porque no es lo mismo decirle a un paciente después de un acto quirúrgico que va a estar 4, 5, 6 meses con edema o con marcas de suturas o con alguna lesión o que se va a tener una diferenciación de coloración, a que ese tratamiento o esa mejoría de la piel o la falta de visualización de los puntos o de la herida se va a acelerar. No es lo mismo, se va a hacer en beneficio si le podemos acelerar todo el tiempo que va a mejorar la herida producida por el acto quirúrgico. Vamos a hablar especialmente hoy de 4 aparatos importantes que se usan en los actos pre- y postquirúrgicos para mejorar las heridas de la piel. Principalmente son el ultrasonido, la carboxiterapia, la presoterapia y la ultracavitación. Yo les voy a comentar primero de cada uno cómo funcionan. A partir de ahí vamos a ver, a pesar del funcionamiento, cómo mejoran la piel, qué efectos van a producir en la piel, las indicaciones, las contraindicaciones. Y luego de presentar los 4 aparatos, vamos a ver en qué medida podemos usarlos y cuándo es recomendable usarlos, tanto en el prequirúrgico o en el postquirúrgico, si se pueden combinar o no y en qué momento es recomendable usar cada uno. Empezamos por el ultrasonido. El ultrasonido es un aparato muy sencillo de usar, no tiene casi efectos adversos, es fácil de manipular, es muy livianito, se puede trasladar a la casa del paciente si es necesario y se puede llevar de un consultorio al otro. ¿En qué se basa el método del ultrasonido? Es un aparato que genera una onda de vibración por encima de los 2000 Hz. ¿Qué significa Hz? Ciclos por segundo. Estas ondas son sonoras y vibratorias, pero son imperceptibles para el oído humano. O sea que nosotros no nos vamos a dar cuenta que estamos emitiendo ondas sonoras. ¿Cómo se aplica? Se aplica a través de un cabezal. Los aparatos de ultrasonido podemos tener un botón que podemos elegir que la manera del sonido sea continua o en forma de pulsos, depende del tratamiento que vamos a hacer. Y lo más importante que para poder usar el ultrasonido necesitamos un medio de transmisión que es un gel. Generalmente usamos un gel neutro. Hay algunos geles que tienen materiales que son aditivos como colágeno, como geles reestructurantes, pero debemos saber que un gel neutro no hay ningún problema y es lo que más frecuente se puede utilizar. Hay ultrasonidos de distintas frecuencias. Nosotros tenemos que saber que sí o sí para estética, que es nuestro caso, debe ser de 3 MHz.
o sea que va a llegar a 4 centímetros de profundidad de la piel. ¿Por qué esto es importante? Porque si el ultrasonido no es de 3 MHz y es de otra frecuencia, lo que va a pasar es que va a llegar a hueso y va a llegar a músculo, que son los ultrasonidos que se usan en kinesio. No es nuestro caso, porque vamos a aplicar, si no usamos estos ultrasonidos, el paciente no va a tener ningún beneficio, porque la onda sonora va a atravesar la piel y no va a poder beneficiar la zona que queremos tratar. Entonces, los ultrasonidos de 3 MHz no afectan a los tejidos profundos, o sea que no afectan ni a músculos, ni a vísceras, ni a huesos, pero sí llega a las capas profundas de la piel y al tejido subcutáneo, que es lo que más vamos a querer usar. ¿Cuáles son los efectos del ultrasonido sobre la piel? Debemos saber que las ondas ultrasónicas generan calor dentro de la piel. Se transforma la onda de sonido generando calor. ¿Para qué sirve este calor que se genera? Aumentan el riesgo sanguíneo en la zona de hipodermis y dermis porque producen una vasodilatación. Siempre esta vasodilatación es de vasos pequeños, nunca vamos a producir una vasodilatación de arterias grandes ni de venas grandes. Entonces debemos saber que no hay riesgo de hipotensión en el paciente, siempre es a nivel capilar y a nivel local. Las ondas solamente actúan y producen esto en la zona a tratar, nunca a nivel sistémico. Donde pasemos el ultrasonido con el gel, es donde vamos a producir el efecto. Donde no se pase el cabezal con el gel, no va a haber ningún efecto. También las ondas sonoras mejoran la capacidad de recuperación celular, van a generar dilatación de los folículos pilosos y de las glándulas sudoríparas. El modo de acción del ultrasonido es a través de 3 efectos, de efectos mecánicos, térmicos y tróficos. ¿Cómo se produce la onda? ¿Qué produce la onda con su efecto mecánico? Va a producir micromasajes locales. Estos micromasajes locales de la onda produce un aumento de la permeabilidad celular, produce liberación de toxinas que ya están en la zona y se van a reabsorber a través de los tejidos linfáticos. También produce separación de las fibras colágenas, esto es especialmente en las zonas donde hubo fibrosis, especialmente después de la cirugía, en los actos posquirúrgicos. Y hay una descomposición de moléculas complejas. Esto también es importante de la descomposición de las moléculas complejas, especialmente cuando se hace una liposucción o una cirugía láser, una lipoescultura, porque cuando se rompe el adipocito, generalmente la grasa queda a través, sin deshacerse. Entonces queda como la molécula compleja dentro de los tejidos. Lo que hace el ultrasonido descompone las moléculas grasas en glicerol y ácido graso y ayuda, cuanto más sencilla es la molécula, más fácil es de reabsorberla a través de los linfáticos. Mejora las cicatrices y produce también movilización de las adherencias. Se puede poner y utilizar el ultrasonido en casi todas las zonas de la piel, inclusive a nivel facial. Los efectos mecánicos ya hablamos, habíamos hablado que había 3 efectos, ahora vamos a hablar de los efectos térmicos. Los efectos térmicos no son individuales, sino son como consecuencia del efecto mecánico. Habíamos dicho que la onda sonora genera calor dentro de los tejidos, entonces se eleva la temperatura interior por la agitación de los tejidos, provoca vasodilatación también y provoca aumento del metabolismo basal. Este aumento del metabolismo basal hace que se reabsorba más fácil todos los detritos producidos por la cirugía. Mejora las características del colágeno, lo hace un colágeno más joven. Nosotros, si suponemos o sabemos que a través de una incisión el colágeno se rompe, debemos intentar a través de estos aparatos que el colágeno se vuelva a unir y se vuelva a regenerar de la manera más sana posible, o sea, de una manera más fisiológica. El ultrasonido mejora que las características del colágeno sean buenas, o sea, que no se produzca fibrosis. Un colágeno mal formado o mal unificado luego de una incisión produce fibrosis. Favorece la cicatrización y la regeneración celular. Y los efectos tróficos también son consecuencia del efecto mecánico y del efecto térmico.
La vasodilatación, como ya dijimos, facilita la eliminación de catabolitos. También facilita la llegada de nutrientes y oxígenos a los tejidos. Siempre sabemos, cuanto más oxígeno y más nutrientes lleguen a los tejidos dañados, más fácil va a ser su recuperación. Mejora el trofismo de los tejidos a través de la llegada de nutrientes, repara los daños tisulares hechos por la cirugía y también acelera la mejora de los procesos inflamatorios, especialmente disminuyendo el edema y los hematomas que quedaron. ¿Cuáles son los usos en el pre y postquirúrgico? Lo primero que tenemos que preguntar es si el ultrasonido se indica antes y después de la cirugía, o solo antes o solo después. Entonces debemos saber que el ultrasonido es muy útil en los dos actos, en el pre y en el postquirúrgico. El objetivo en el prequirúrgico es tonificar la piel. Debemos saber con cualquier aparato que usemos o con cualquier terapia estética que hagamos previo a las cirugías, el objetivo es que la zona donde se va a realizar la cirugía llegue de la mejor manera posible. ¿Qué quiere decir esto? Que la zona tiene que llegar bien nutrida, bien oxigenada, la piel de las mejores condiciones posibles. Toda la piel que vamos a, en la zona donde va a ser el acto quirúrgico, tanto a nivel facial o corporal, debemos nutrirla, oxigenarla, debemos mejorarla. Siempre que la piel esté en las mejores condiciones posibles, va a ser una mejor recuperación luego del acto quirúrgico. No es lo mismo una piel no tratada que una piel tratada antes de la cirugía. Lo mismo fuera del tema de la aparatología, es recomendable que los pacientes, si son fumadores, no fumen o dejen de fumar 1 o 2 meses antes de la cirugía, que tengan una buena nutrición, cuanto más proteica sea en el último mes antes de la cirugía, la alimentación mejor, porque sabemos que las proteínas son las formadoras de la piel nueva. Entonces, los usos en el pre y postquirúrgico, ¿para qué planteamos usar el ultrasonido? Principalmente para tonificar la piel, para mejorar la retención de líquidos que se va a producir en el postquirúrgico. No debemos olvidar que si un paciente también es obeso y se va a hacer una lipectomía por acumulación de tejido adiposo, es probable que también tenga una tendencia a retener líquidos. Entonces, la retención de líquidos no va a ser tan exagerada ni tan marcada como en el postquirúrgico, pero en el prequirúrgico podemos tener pacientes que tengan retención de líquidos. Va a evitar el encapsulamiento, especialmente en prótesis mamarias. Este punto es netamente en el postquirúrgico. Cuando después de un acto de prótesis mamaria, de implantes mamarios, el cirujano nos autorice a realizar ultrasonido, va a evitar el encapsulamiento. Entonces, esto va a mejorar a muchos efectos, no los llamemos adversos, pero complicaciones que puede tener una de las posibles complicaciones de las cirugías mamarias, que son impredecibles. Nunca vamos a saber por qué un paciente va a hacer encapsulamiento o no, pero lo que sí sabemos que haciendo drenajes linfáticos y utilizando ultrasonido, el encapsulamiento se disminuye. Va a disminuir el edema luego de la cirugía y va a mejorar la cicatrización en cualquier área que realicemos el ultrasonido y en cualquier área donde hayamos realizado la cirugía. Esto, por lo que habíamos dicho, que produce vasodilatación y que mejora las fibras colágenas. Recordemos, así como yo les dije que la herida es una incisión en la piel y una rotura de la piel, la cicatrización es la unión de la piel, es de la recuperación de la piel luego de una herida. Lo más importante es que la cicatrización tenga las características fisiológicas más, digamos, más normales de la piel, que no cicatrice de una manera anómala. Entonces, todos nuestros objetivos o nuestros tratamientos van a apuntar a mejorar la cicatrización. Cuanto mejor sea la cicatrización, no olvidemos que estos son tratamientos estéticos, entonces lo que no queremos es que queden marcas de cicatrices. ¿Cuáles son las contraindicaciones del ultrasonido? Personas con marcapaso, porque se alteran, las ondas ultrasónicas pueden alterar el marcapaso. En cardiopatías, principalmente en cardiopatías, porque yo lo que les dije es que el ultrasonido lo que va a hacer es reabsorber edemas. Entonces sí, vamos a llevar al torrente sanguíneo aumento de líquidos de manera abrupta, entonces puede producir un mal manejo cardíaco. En procesos cancerígenos, en el embarazo, en infecciones activas,
Esto de infecciones activas no quiere decir que el paciente tenga una angina, sino que no debemos pasar el aparato de ultrasonido en una zona donde haya una infección activa. Podemos tener una infección en cualquier otra zona de la piel o una infección, una caries, una angina, una bronquitis. Se habla solamente de infección activa en la zona a tratar. Porque si nosotros ponemos una infección activa, quiere decir que va a haber eritema, va a haber bacterias en la zona, podemos con el ultrasonido ayudar que entren al torrente sanguíneo. En zonas con tromboflebitis es lo mismo, la tromboflebitis no debe estar en la zona a tratar. Si tenemos una tromboflebitis de un miembro inferior, podemos pasar ultrasonido en una mama o en el abdomen. Lo que se habla acá es de no pasar el ultrasonido en la zona donde está la flebitis. Y en heridas abiertas en la zona a tratar, que va de la mano a lo que yo le decía de infecciones activas. ¿Qué significa? Que el ultrasonido lo debemos pasar. Estos son como contraindicaciones generales, es para todos los aparatos o para todos los tratamientos estéticos. Nunca hay que hacer un tratamiento estético en una zona que tenga una infección, ni en pacientes con problemas activos como cardiopatías activas, como pacientes con medicación en el momento, con enfermedades agudas más que nada. Siempre con enfermedades crónicas no hay problema, pero tratamos con enfermedades agudas no hacer estos tratamientos. No se puede pasar ultrasonido en las zonas donde haya implantes metálicos, especialmente en prótesis, en donde haya reemplazos de cadera, por ejemplo, reemplazos de rodilla, porque también pueden alterar, aunque yo les decía que usamos ultrasonidos de 3 MHz, que no deberían llegar a la zona de los implantes, pero no debemos aplicarlo. No aplicar cerca de testículos, ovarios, oídos y globos oculares, y no aplicar en zonas expuestas a radiaciones dentro de los 6 meses de la aplicación. Esto se habla especialmente en pacientes oncológicos que hayan recibido radioterapia. Esto es una foto que en realidad yo lo que quiero que vean es cómo se pasa el ultrasonido. Es un abdomen, van a ver un cabezal que se debe pasar siempre a través de un gel. Es muy sencilla, se pasa movimientos circulares. Se habla que hay que pasar entre 15 y 20 veces en la zona a tratar y si hablamos en el abdomen, se pasa por todo el abdomen. Como ven, a pesar de ser una foto y no ser un video, no es un tratamiento complicado para nada, lo puede hacer cualquier operador que sepa usar el aparato, no produce calor en la zona, el calor que yo les decía que se genera es dentro de los tejidos, o sea que no hay riesgo de quemar al paciente, no hay riesgo de dañar la piel del paciente, pero estos riesgos son siempre que se use el gel. Nunca hay que olvidar de pasar el gel, porque si no, sí, primero, sin el gel que yo les decía, las ondas ultrasónicas no atraviesan la piel, pero también corremos riesgos de dañarla. Entonces, es una manera muy segura de pasarlo. Mientras lo pasemos con el gel y a través del cabezal, no hay ningún problema. Cada sesión dura aproximadamente media hora, depende de la zona a tratar, y se puede pasar 1 o 2 veces por semana sin ningún problema. Hasta acá hablamos del primer aparato. Luego vamos a hablar, después que yo les presente los 4 aparatos que vamos a hablar el día de hoy, recomendaciones generales y tratar de hacer indicaciones específicas para los pre y postquirúrgicos. Si hablamos de carboxiterapia, este es un método que ya no es tan fácil de realizar como el ultrasonido. La carboxiterapia debe realizarlo un médico, es muy complicado que lo realice un esteticista, se hace a través de micropunturas, es necesario usar agujas, es necesario tener... Esta foto es del aparato solito, sin conectar, pero como ven, acá están los tubos de dióxido de carbono y un manómetro. A ese aparato se le adosan tubos de dióxido de carbono y manómetros bajo presión. Entonces ya hablamos de un método mínimamente invasivo, más delicado que el ultrasonido. Hay que prestarle un poquito más de atención. Vamos a hablar igual de cómo es el método, cómo funciona, es buenísimo, cómo oxigena la piel, pero tengamos en cuenta que así como el ultrasonido, yo les decía que lo puede realizar cualquier esteticista, la carboxiterapia debe realizarlo un médico.
Entonces, por definición, ¿qué es la carboxiterapia? Es un método antiguo, no, tiene muchísimos años. Y la definición es que es la introducción de gas carbónico en el tejido subcutáneo con fines terapéuticos. Entonces, como yo le digo que es la introducción de gas carbónico en el tejido subcutáneo, no es a través, como veíamos antes, de un cabezal, sino es a través de punturas. Se usan jeringas, las mismas que se utilizan para mesoterapia, son las agujitas 30G por medio. El tubo de dióxido de carbono se conecta al aparato y a través de esas agujitas y de la conexión mediante mangueras al aparato de carboxiterapia y a la emisión del dióxido de carbono, se inyecta directamente dióxido de carbono en el tejido subcutáneo. Como les decía, con agujas 30G por medio. Si hacen mesoterapia, son las mismas agujitas. Si seguimos hablando de carboxiterapia, es un método mínimamente invasivo, es cosmético o estético, es no quirúrgico, se realiza en cualquier consultorio y lo que se introduce es dióxido de carbono, pero dióxido de carbono medicinal, que tiene que ser al 99% de pureza. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que comprar los tubos de dióxido de carbono, conseguirlos en empresas que nos provean dióxido de carbono medicinal. ¿Qué quiere decir? Que también ese tubo está en condiciones estériles. La apariencia de los tubos de dióxido de carbono, si alguno no lo vio, es la misma que un tubo de oxígeno. Son tubos pequeños los que se usan. ¿Dónde va el tejido? ¿Dónde va el dióxido de carbono? Directamente en el tejido subcutáneo. Como yo le decía, a través de microinyecciones y mediante el uso específico de los equipos que son los equipos de carboxiterapia. ¿Cómo es el dióxido de carbono? ¿Qué es este gas que muchas no conocemos? Es un gas incoloro, es inodoro, se produce en el ambiente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en el ambiente que respiramos hay dióxido de carbono. Pero lo más importante es que no es un gas ajeno a nuestro organismo. Nosotros producimos dióxido de carbono. ¿Por qué es importante esto? Porque no hay manera, entonces, como no es un gas ajeno a nuestro organismo, no hay manera de que se produzcan reacciones adversas ni reacciones alérgicas. El organismo humano reconoce el dióxido de carbono como un gas propio. ¿Cómo se produce el dióxido de carbono? Como consecuencia del metabolismo celular. Todo el tiempo nuestro cuerpo está generando dióxido de carbono y se elimina a través del aparato respiratorio. Como les decía, es un componente natural del organismo humano. El organismo produce normalmente 200 centímetros cúbicos por minuto de dióxido de carbono. Esto es en condiciones basales, en reposo, que puede aumentar hasta 10 veces, o sea, hasta 2000, con un ejercicio intenso. ¿Por qué le doy estos valores? Porque cuando usen el aparato de carboxiterapia van a ver que no hay manera de hacer sobredosis con dióxido de carbono inyectado por carboxiterapia. Las dosis que nosotros vamos a poner o vamos a inyectar en la zona a tratar jamás va a pasar los 2000 centímetros cúbicos. O sea que nuestro cuerpo va a reconocer como cantidades habituales que podemos generar fisiológicamente. Esto es importante para saber que sí hay que tener en cuenta qué dosis vamos a inyectar, pero una cuestión de tolerancia al dolor y por qué cantidad vamos a inyectar en cada zona a tratar, pero nunca por un efecto adverso y por una sobredosis pensando que el dióxido de carbono que nosotros ponemos en la hipodermis a través de la carboxiterapia, nuestro organismo no lo va a poder eliminar. Nunca vamos a llegar a las dosis máximas que puede producir nuestro organismo de manera natural. Es un gas hemosoluble, tiene alta difusión alrededor del sitio de la inyección. Esto quiere decir que nosotros cuando inyectamos dióxido de carbono con una pequeña agujita, vamos a tener que se va a difundir por lo menos 10 a 20 centímetros alrededor de la zona inyectada. Esto sirve para saber que no hay que hacer tantas punturas como se hacen en la mesoterapia, que con hacer punturas entre 10 y 15 centímetros una de otra, alcanza. O cuando veamos, cuando realicemos carboxiterapia, que se hacen las punturas cuando ya no veamos una zona enrojecida en la piel. Permanece en el organismo entre 24 y 48 horas sin producir ninguna sensación especial, más que una pequeña molestia en el momento de la inyección y después hasta que se va o se elimina por
a través de la respiración no produce ningún efecto ni ninguna sensación en el paciente. ¿Cuál es el mecanismo de acción? La introducción de dióxido de carbono produce una hiperdistensión del tejido subcutáneo. ¿Qué vemos? Es como que el tejido se hincha, lo vemos que se desprende y se ve como si fuera un edema, pero no es un edema, sino un aumento del gas que estamos introduciendo en la zona. Se crea un pequeño enfisema, que nosotros lo vamos a ver como enrojecida. ¿Y qué produce esto? Principalmente la oxigenación de los tejidos. ¿Qué quiere decir? Nosotros inyectamos dióxido de carbono, pero recordemos que a través de nuestras arterias lo que circula es oxígeno. Entonces, como hay una sensación y hay una detección en el cuerpo de manera fisiológica que hay una zona con aumento de dióxido de carbono, solamente por diferencia de concentración va a haber un intercambio gaseoso. Las arterias pequeñas que llegan a la hipodermis van a dejar ese oxígeno que trasladan a la zona que nosotros inyectamos y van a reabsorber el dióxido de carbono. Entonces, el proceso por una difusión simple, por diferencia de concentración. Hay un intercambio entre oxígeno y dióxido. ¿Qué produce entonces el inyectar dióxido de carbono? Una hiperoxigenación de la zona tratada. Siempre que hablamos, recuerden, de hiperoxigenación o de aumento de oxígeno en las zonas de la piel, lo que vamos a hablar es de mayor nutrición y de mejores características de esa piel. ¿Qué vamos a observar cuando nosotros hacemos carboxiterapia? Eritema y edema o inflamación o hiperdistensión alrededor del punto de inyección. A nivel de microbiológico se libera serotonina, histamina y catecolamina. ¿Qué es lo más importante que debemos saber? Que estas sustancias activan los receptores beta-adrenérgicos, estimulando la vasodilatación y aumento del flujo de los tejidos. ¿Por qué nos sirve esto? Entonces, el dióxido de carbono o la carboxiterapia actúa a través de dos maneras. Con esta liberación de serotonina y de catecolamina se estimula la vasodilatación, las arterias están aumentadas de tamaño, detectan por un mecanismo físico que hay una diferencia de concentración de gases, entonces, por la misma vasodilatación y por la detección de dióxido de carbono, hay mayor entrega de oxígeno a los tejidos tratados. Así como con la vasodilatación aumentamos la entrega de oxígeno, también facilitamos la eliminación del dióxido que inyectamos, que nosotros no queremos que quede en la zona. Recordemos que inyectamos dióxido de carbono, pero no porque el dióxido es el que va a hacer el efecto, sino porque lo que vamos a lograr es que se atrape oxígeno en la zona a tratar. Es distinto este método a cualquier otro método. Nosotros lo que estamos inyectando no es lo que va a mejorar la piel, sino lo que va a mejorar la piel es el intercambio gaseoso producido. Lo que nosotros queremos es mayor oxigenación en la zona. No podemos inyectar oxígeno directamente en la zona, entonces lo que inyectamos es dióxido. Otro efecto que también es deseado, produce un efecto lipolítico por reducción y destrucción del adipocito. Este es un efecto menor, pero que también se produce. El mayor efecto que produce la carboxiterapia es la vasodilatación y la entrega de oxígeno. Entonces, un resumen de lo que habíamos hablado. Al inyectar dióxido, el organismo detecta un desequilibrio en la oxigenación local, la oximoglobina aumenta el suministro de oxígeno a estos tejidos, entonces se provoca vasodilatación, aumento de la oxigenación. Y por otro lado, como tenemos vasodilatación local, hay mayor liberación de toxinas por parte de las células que se reabsorben estas toxinas más rápidamente al torrente sanguíneo. Recordemos que todas las toxinas son producto de detritos celulares, más si hablamos también después de un acto quirúrgico, y las toxinas lo que van a hacer es que evitan la acción de los antioxidantes. Nosotros lo que queremos es siempre liberar las toxinas. Estas toxinas actúan como agentes reductores y por lo tanto dañan la piel. No es el tema de hoy porque hablamos de actos quirúrgicos, pero esto, para que sepan, es importante lo que yo le hablo de las toxinas, especialmente en los casos de celulitis. Mínimamente les comento que si la celulitis ahora se plantea como un proceso inflamatorio y a través de que se desencadena por toxinas que quedan en zonas malnutridas y mal oxigenadas, la carboxiterapia también es ideal para tratar la celulitis. ¿Cuáles son los efectos específicamente en la piel, hablando del tema de hoy de los actos quirúrgicos? La carboxiterapia mejora la nutrición de la piel,
estimula la formación de fibras colágenas y elásticas, tiene un efecto antiinflamatorio y especialmente se utiliza en pre- y posliposcultura porque mejora todos los resultados que vamos a tener en estas cirugías, evitando por un lado la fibrosis y por otro lado, si yo les dije que tiene un pequeño efecto lipolítico, si nosotros tenemos una paciente que se va a hacer una lipoescultura, si logramos que llegue al alto quirúrgico con un poco menos de tejido adiposo, la acción de la cirugía va a ser menor y por ende menor la recuperación que tenga. Siempre, por más que partamos y lleguemos a una cirugía, cuanto menos tenga que hacer el cirujano y menos tejido adiposo tenga que retirar, mejor va a ser. Yo siempre digo, haciendo medicina estética, que todos los tratamientos estéticos no están peleados con la cirugía, son tratamientos complementarios. Ambos nos necesitamos. No podemos decir que la cirugía va a reemplazar totalmente a la cirugía o si un paciente sí o sí quiere hacer un acto quirúrgico, pero también es bueno saber, y ya hoy en día muchos cirujanos o la gran mayoría lo entienden, que los actos y todos los tratamientos estéticos mejoran muchísimo los beneficios de la cirugía. La carboxiterapia entonces mejora la microcirculación en los tejidos tratados, generan vasodilatación arterial, que este es un efecto inmediato, es en el momento del tratamiento. Y pongo que es transitorio porque también es una duda que tienen siempre los pacientes, esta vasodilatación no dura mucho tiempo, también dura durante unas horas después o un día como mucho después del acto de realizar carboxiterapia. No queda una vasodilatación eterna o semanal, es transitoria, es bueno que sea transitorio. Produce inducción de la síntesis local de factores de crecimiento vascular, o sea que la carboxiterapia va a producir pequeños microcapilares nuevos en la zona, formación de pequeños vasos y también incrementa la formación de colágeno en la piel. Esto obviamente es un efecto mediato, es a largo plazo, no se va a generar colágeno rápidamente o en el momento como un efecto espontáneo, sino que a largo plazo porque necesitamos tiempo para formar colágeno, pero lo importante de esta formación de colágeno es que va a ser permanente, el colágeno nuevo que se formó queda, no como hablábamos de la microcirculación aumentada que es transitoria. Y hablamos que tiene un efecto lipolítico medio, no es el tratamiento de elección como efecto lipolítico, pero sí debemos saber que lo produce. ¿Qué efectos adversos tiene? ¿Qué le tenemos que decir al paciente que va a pasar luego o en el momento de hacer una carboxiterapia? Tiene efectos localizados en la zona de aplicación y que ceden generalmente al terminar la sesión. ¿Qué produce? Un dolor localizado. Este dolor depende de la idiosincrasia del paciente. Hay pacientes que les duele más y otros menos, pero sí se sabe que el dolor localizado también depende de la dosis a inyectar. Ya sabemos que si comenzamos las primeras sesiones con dosis menores, la piel se acostumbra y va a producir menos dolor y que en las sesiones siguientes vamos a aumentar la dosis. Hematomas leves, ligero dolor. Algunos pacientes refieren leve hormigueo, puede producir prurito, puede producir sensación de presión o distensión de la piel en la zona de inyección. Aumento de la zona tratada, era lo que yo les decía, un enfisema. Si nadie vio un enfisema, háganse la idea, es que es como un edema, se ve la zona hinchada. Hay una sensación de pesadez de miembros inferiores. Recordemos, todos estos efectos que pueden pasar no les va a pasar a todos los pacientes, a algunos, pero es necesario decirles antes de hacer la carboxiterapia que les puede pasar. Es feo que a un paciente le aparezca una sensación que nosotros no le dijimos que le podía pasar. En pocas personas hay una sensación como de haber realizado un ejercicio físico intenso y hay un enrojecimiento y calor en la zona de aplicación. Lo que más a mí me importa recalcar de la carboxiterapia es que es un tratamiento muy noble, es muy efectivo, pero sí es importante que el paciente no se lleve sorpresas. O sea que lo que les decía es que hay que contarles todo lo que les puede pasar. A diferencia de como hablábamos antes del ultrasonido, que nosotros le vamos a decir que pasar un ultrasonido es solo una sensación placentera.
El tratamiento de carboxiterapia en el momento no es placentero, pero sí es muy, muy efectivo y genera realmente unos beneficios increíbles en la piel. Las contraindicaciones en mujeres embarazadas y en periodos de lactancia, en insuficiencias cardíacas o en insuficiencia renal. Esto también es por la vasodilatación que produce y por la reabsorción de líquidos. En enfermedades crónicas en actividad. ¿Qué significa? Que yo con enfermedades crónicas, esta contraindicación va en realidad para todos los tratamientos estéticos. Nosotros recordemos siempre que estos son tratamientos estéticos. Entonces, si una enfermedad crónica está activa, se tiene que tratar esa enfermedad activa. No es necesario en ese momento hacer un tratamiento estético. ¿Qué significa esto? Si el paciente es hipertenso pero está tratado, lo vamos a hacer. Si tiene una hipertensión descontrolada, en ese momento que controle su hipertensión. Lo mismo si es un diabético descompensado, lo mismo si es una enfermedad cardíaca descompensada o un hipotiroideo o un hipertiroideo descompensado. Es lo mismo, cualquier enfermedad crónica que se encuentre en proceso descompensado o en actividad, primero hay que compensarlo y una vez que esté compensado, después se hace cualquier tratamiento de medicina estética. Infecciones agudas, generalizadas o en la zona, en inmunodeficiencias, en enfermedades psiquiátricas agudas. En realidad las enfermedades psiquiátricas agudas son contraindicación de cualquier tratamiento mínimamente invasivo, porque no sabemos en qué momento el paciente que tiene en ese momento un proceso agudo se va a descompensar en el tratamiento. Entonces no es agradable si nosotros estamos realizando un tratamiento mínimamente invasivo que haya una descompensación psiquiátrica. En anemias importantes, porque lo que les decíamos que se hace en el proceso una difusión de oxígeno de los vasos a los tejidos, entonces si hay una anemia importante, lo que vamos a hacer es que le vamos a quitar el oxígeno a esos pocos glóbulos rojos que están circulando. Y con fiebre, que se indicaría un proceso infeccioso activo. ¿Cuál es la duración y frecuencia del tratamiento? Esto va para cualquier tratamiento de carboxiterapia, sea previo a un acto quirúrgico o no, para cualquier patología que querramos realizar carboxiterapia. Siempre hay que realizar 15 a 20 sesiones. Se comienza a ver la mejoría alrededor de la quinta sesión. No quiere decir que haya pacientes que en la primera o segunda sesión ya vean mejoría, pero debemos informarles que en realidad es más frecuente que la veamos a partir de la quinta sesión. La frecuencia es 1 o 2 veces por semana. Si alguno de ustedes va a leer bibliografía, van a encontrar en algunos lados que la carboxiterapia se puede hacer hasta 3 veces por semana. El mayor problema es que como es un poco dolorosa y es invasiva, no vamos a encontrar pacientes que quieran hacerse 3 veces por semana carboxiterapia. En realidad, la mayoría lo hacen 1 vez por semana. Yo lo que les quiero decir es que sí se puede hacer 2 veces por semana. La limitación es las ganas del paciente. ¿Y cómo se hace el tratamiento? ¿Cuáles son las distancias en las punturas? Es lo que da el eritema y el enfisema que yo veo en el momento, que alrededor generalmente es entre 10 y 20 centímetros. Lo marca a la vista. Nosotros vemos a la vista a qué distancia vamos a hacer una puntura de la otra. Los aparatos de carboxiterapia permiten dosificar, vamos desde de 1 en 1 o algunos entre 10 y 10 centímetros cúbicos de dióxido de carbono. Lo que sí se recomienda por cuadrante, el cuadrante significa la puntura, por puntura dosis de 100 centímetros cúbicos, con una dosis máxima de 300 en cada puntura. Lo que yo les decía, que siempre comenzamos con dosis mínimas y evaluar la tolerancia significa evaluar el dolor. Ya sabemos, después de mucho tiempo de hacer carboxiterapia, que hacemos la primera sesión con dosis de 100 centímetros cúbicos de dióxido de carbono, es bastante molesto para el paciente y va a ser dificultoso que vuelvan a otra sesión. Si comenzamos con dosis de 10 o 20 centímetros cúbicos y a la sesión siguiente vamos aumentando, es mucho más tolerable. Una sesión dura entre 30 y 60 minutos, depende de la zona que querramos tratar. Sí, puede ser un abdomen, puede ser glúteos, puede ser ambos miembros inferiores. En nuestro caso, que el tratamiento no va a ser por celulitis, sino para preparar la piel en el pre- y postquirúrgico,
es en la zona donde se va a realizar la cirugía. Carboxiterapia también se puede hacer a nivel facial. Lo que es más difícil hacer carboxiterapia a nivel facial luego de una cirugía. Sí, no hay problema en hacerla antes. ¿Qué se recomienda al paciente? Beber alrededor de 2 litros de agua luego de la sesión, realizar ejercicio físico, no hay que tomar sol, no fumar y no depilarse 24 horas antes y 24 horas después de la sesión, porque como realizamos micropunturas y las depilaciones también pueden lesionar la piel, podemos quemar la piel o aumentar el daño producido por las pequeñas punturas. Es solo una recomendación. ¿Cuáles son los elementos necesarios para realizar la carboxiterapia? Como les decíamos, el equipo de carboxiterapia, los tubos de dióxido de carbono, que generalmente son de 3 o a 5 kilos, son pequeños, un regulador de presión con un manómetro de presión de carga y manómetro de presión de salida que vienen juntos, los 2 manómetros, las mangueras que vienen con el aparato y lo más importante, las agujas subcutáneas que son del tipo 30G por medio, como yo les decía, que son las mismas que se utilizan para mesoterapia y muy fáciles de conseguir. Yo les puse una pequeña diapositiva para que vean cómo es la inyección y si se puede ver en la zona donde se realizó debajo del ombligo, se ve como una pequeña zona, la ven más rugosa, que eso no es la piel normal, sino esa rugosidad es el enfisema y el eritema. A un costado de donde se ve esa piel como rugosa, se hacen las siguientes punturas. Cuando se hace la puntura, el equipo contiene un pedal, se regulan las dosis que vamos a poner, se aprieta el pedal y después con un sonido nos marca el equipo que ya se inyectó esa dosis que nosotros deseábamos poner, se retira la aguja y se hace al lado otra puntura. La antisepsia de la piel es con alcohol, igual como si fuera la mesoterapia. Bueno, ya hablamos de 2 equipos, nos queda hablar ahora del neumosuctor o presoterapia secuencial y por último vamos a hablar de la ultracavitación. Si hablamos del neumosuctor o presoterapia secuencial, ustedes van a ver que está el equipo y viene compuesto por botas, que las botas abarcan ambos miembros inferiores y viene como un cinturón que abarca el abdomen. Se puede poner en abdomen o no, pero sabemos que existe. La idea es que la presoterapia secuencial es un drenaje linfático que al no ser manual lo realiza el aparato, pero el objetivo de la presoterapia es lo mismo, es realizar un drenaje linfático. Así como yo les decía, debemos como igualar la presoterapia al ultrasonido en el hecho que sí, el aparato, esta terapéutica de presoterapia la puede hacer un esteticista, no hace falta que sea un médico, no es un método invasivo como la carboxiterapia y es muy fácil de realizar. ¿En qué se basa la presoterapia secuencial? Es un método terapéutico, como les decía, es no invasivo. ¿En qué está basado? En la compresión controlada en la zona a tratar, miembros inferiores, abdomen y o glúteos, mediante un sistema de botas, que eran las que veíamos, que está colocadas obviamente en la zona a tratar, y el neumosuctor o el aparato insufla aire controlado dentro de las botas a presión positiva de manera dosificada y ascendente. ¿Qué quiere decir? Que no se insuflan todas las botas enteras. Equivale, recuerden, al masaje o al drenaje linfático manual. Entonces, las botas se van insuflando de manera secuencial desde miembro, desde tobillo hasta glúteos y después abdomen, de manera escalonada y de la misma manera se van desinflando. Y este proceso se repite varias veces, más o menos durante media hora, 20 minutos. El tratamiento, como yo les decía, es en la compresión segmentaria externa. ¿Por qué es externa? Porque lo que se insufla en la bota es agradable el tratamiento, es como un descanso para el paciente. Sobre esta compresión es sobre la parte del cuerpo deseada y es un mismo valor de presión. Todo el tratamiento, las botas se van a insuflar a una presión determinada.
Se repite 10 a 20 veces esta insuflación en cada sesión y, como les decía, dura aproximadamente 30 minutos. El objetivo principal de la presoterapia secuencial es realizar un drenaje linfático por medio de la presión de aire. No va a ser manual, va a ser a través de un aparato. ¿Para qué nos sirve el drenaje linfático y la insuflación de las botas? Porque permite el paso del líquido que se encuentra en el intersticio al interior de los capilares venosos y linfáticos. Entonces, el objetivo principal es acelerar la reabsorción de edemas. Como yo les decía antes con los otros aparatos, recordemos que el edema no siempre tiene que ser posquirúrgico. Hay muchos pacientes que llegan con edema al acto quirúrgico. Entonces, recordemos que si el paciente tiene edema por mala circulación, por mal drenaje linfático, por insuficiencia venosa, si nosotros logramos que llegue al acto quirúrgico con disminución de esos edemas, mucho mejor va a ser para el tratamiento, para el cirujano, y mucho más fácil va a ser la cirugía y también mucho más beneficioso va a ser la recuperación. Ni hablar si hablamos de un edema posquirúrgico. Pero siempre es interesante recordar que los edemas no solo son posquirúrgicos. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Reducir el edema, activar el sistema circulatorio, aumenta la oxigenación tisular netamente como por un masaje, por presión, porque aumenta el flujo sanguíneo y mejora la reabsorción de toxinas. Toxinas no solamente son las toxinas luego de la cirugía liberadas por los detritus luego de una liposucción, también son las toxinas endógenas producidas por nuestro cuerpo. Hablamos, por ejemplo, de radicales libres. Las contraindicaciones, generalmente son las mismas contraindicaciones que con los aparatos anteriores. Son coincidentes las contraindicaciones normalmente de la aparatología en los tratamientos de medicina estética. Patologías cardíacas, siempre recordemos que cuando nosotros tratamos reabsorción de edemas, reabsorción de líquidos, oxigenación, difusión de oxígeno, todo lo que tenga patología cardíaca va a ser contraindicado porque vamos a darle una sobrecarga al corazón. En pacientes oncológicos en actividad, pacientes oncológicos que estén en tratamiento, no pacientes oncológicos recuperados, en pacientes con marcapasos, en trombosis venosas profundas, tampoco en tromboflebitis superficial, en pacientes hipertensos porque estamos manejando fluidos y estamos haciendo un desequilibrio o un aumento del flujo, aunque sea venoso linfático, se traduce en un aumento del flujo arterial, entonces podemos generar mayor hipertensión. Y en infecciones cutáneas en miembros inferiores y obviamente en embarazadas. La verdad que la presoterapia es un aparato muy sencillo de utilizar y es muy noble, especialmente tenemos que pensarlo para reabsorción de edemas. Reemplaza realmente al masaje o al drenaje linfático manual. En media hora se realiza, es muy agradable para el paciente y como vamos a ver ahora en el uso del último aparato que es el ultracavitador, cada vez que usemos ultracavitación debemos hacer también presoterapia. Y ahora vamos a hablar del último tratamiento de los 4, que es el ultracavitador. El ultracavitador, su uso es en realidad similar al ultrasonido. Si vamos a la ultraestructura de la ultracavitación, es un avance del ultrasonido, es como un equipo de ultrasonido sofisticado que maneja mayores potencias y maneja ondas mucho más fuertes que los ultrasonidos comunes, pero la base es la misma, son ondas sonoras. Entonces, ¿qué es la ultracavitación? La cavitación o ultracavitación es un fenómeno físico de resonancia acústica. Yo les decía que entonces que es similar a la base del ultrasonido, es realmente un ultrasonido mejorado y mucho más fuerte. No es invasivo, es similar al uso, como decíamos, del ultrasonido. Entonces, al no ser invasivo, no vamos a lesionar la piel, como hacíamos con la carboxiterapia. ¿Cuál es la base de la ultracavitación? Ocurre solo cuando el sonido se propaga a través de un líquido en forma de ondas de choque. Siempre también, igual que en el ultrasonido, hay que usar
un gel conductor que se coloca en la piel. Estas ondas de choque ponen en resonancia una estructura sólida que son los tejidos hipodérmicos o dérmicos o tejidos adiposos y producen dentro de los tejidos estas ondas de choque ciclos alternados de compresión y expansión que provocan ondas positivas y negativas. Esto parecería muy complicado, pero la verdad lo que queremos saber y lo que debemos saber es que generan unas microburbujas o cavidades dentro de los tejidos, estos ultrasonidos, por eso se llama ultracavitación, porque generan microcavidades, que estas microcavidades generan destrucción especialmente de los adipocitos. Entonces, yo les decía que las microburbujas crecen hasta un tamaño crítico, que quiere decir que después estas burbujas que son pequeñas, igual van creciendo hasta que se rompen, especialmente dentro del tejido adiposo o del hipodermis. Cuando se rompen las microburbujas, generan una liberación de energía, que esta energía va a desestabilizar la membrana del adipocito, rompiéndose y liberando a la sangre las moléculas de tejido graso, que por sí, al romperse, ya se liberan como disgregadas en glicerol y ácido graso. No se libera la molécula de ácido graso compleja. Estas microcavidades o microburbujas dividen la molécula de ácido graso y ya va directamente al tejido dividida en glicerol y ácido graso. Se eliminan por vías urinarias. Es un proceso cíclico. ¿Qué quiere decir? Que la energía liberada por la implosión y por estas ondas de choque que forman microburbujas, está la energía que se forma dentro de los tejidos, que van a generar nuevas ondas de choque, que van a crear nuevas microburbujas, y este proceso residual, lo más importante, es que tiene intensidad decreciente, o sea que todas estas ondas de choque endógenas que se van a ir formando, que no transmite el aparato, tienen una intensidad cada vez menor, no es ad eternum y no se quedan eternamente produciendo energía liberada sola, van disminuyendo hasta desaparecer. Quiere decir que si no seguimos haciendo el tratamiento de ultracavitación, estas microburbujas se dejan de formar. Como ven, yo les estoy hablando especialmente del adipocito. Entonces, la indicación principal de la ultracavitación, a pesar de tener otras indicaciones, es para la adiposidad localizada y para disminuir el tejido adiposo en zonas bien localizadas. Es como una alternativa o como una mejoría de la liposucción o de las liposesculturas. Vamos a ver después que tiene otras indicaciones, pero especialmente se utiliza como tratamiento estético ambulatorio sin ningún efecto adverso y ninguna contraindicación luego del tratamiento de la adiposidad localizada. Los aparatos de ultracavitación, sabíamos, como habíamos dicho antes con el ultrasonido, utilizan una frecuencia que se mide en hertz. Un hertz es un ciclo por segundo, pero utilizan una frecuencia de 3 megahertz. La diferencia con el ultrasonido normal es que la potencia que se mide en watts es de 30 watts de potencia. Esto significa que es una potencia enorme. Esta potencia no es la frecuencia, sino la potencia la que va a determinar la intensidad de esas ondas de choque que entran a los tejidos. La potencia está en relación con el grosor del pliegue cutáneo a tratar. Esto quiere decir que 30 watts es lo máximo, que si yo tengo una zona de pequeña adiposidad y puedo al principio bajar la potencia, es ideal en pequeñas zonas empezar a utilizar la ultracavitación en potencias bajas. Para que tengan una idea, por ejemplo, sin hablar de actos quirúrgicos, las zonas pequeñas que normalmente se tratan son, por ejemplo, en la espalda, en las zonas pericorpiño, que se llaman, las que van debajo del corpiño, donde se forma a veces en mujeres mayores de 30, 40 años, una pequeña adiposidad localizada. Son en esas zonas donde podemos comenzar con potencias más bajas de 30 watts. En zonas, en glúteos, en el pantalón de montar, en abdómenes grandes, no hay ningún problema en usar potencias grandes. La ultracavitación sabemos que es de uso corporal. No se hace generalmente ultracavitación facial, en la cara o en cuello. No hay zonas de adiposidad localizada tan importantes como para realizar ultracavitación.
Las zonas que se trata son abdomen, pantalón de montar, muslo, rodillas, se puede usar en pantorrillas, se usa en espalda, como les decía recién, o en la espalda superior, en la zona pericorpiño. Se realiza semanalmente o cada 15 días. Se puede realizar semanalmente, no hay ningún problema. El mayor indicación de realizar 15 días es en pacientes donde convencemos que sabiendo que tienen hiperlipidemias o que tengan la función renal un poco alterada y que no, como sabemos que y se va a producir una gran liberación de ácidos grasos, entonces para no aumentar los ácidos grasos en sangre se hace cada 15 días. Pero en pacientes que no tienen tejido adiposo en gran cantidad y lo que tenemos que remover son pequeñas cantidades, se puede hacer semanalmente. Para ver un efecto, si no hablamos en los actos quirúrgicos, si queremos reducir la zona sin llegar a la cirugía, se deben realizar entre 8 y 12 sesiones. Y lo que más importante es siempre se debe pedir un laboratorio de función renal y hepática antes de iniciar el tratamiento y al finalizar el mismo. ¿Por qué? Porque yo les decía que hay pacientes que ya partimos de un aumento de ácidos grasos en sangre, entonces nosotros vamos a liberar ácidos grasos al torrente sanguíneo. Si el paciente tiene un laboratorio con ácidos grasos en sangre muy elevados, tenemos que ver realmente si hacemos ultracavitación o en esos pacientes vamos a empezar en pequeñas zonas cada 15 días y es probable que el primer mes de tratamiento le hagamos 2 sesiones y le repitamos el hemograma. Lo que no tenemos nunca es que hacer en muchas zonas o en una zona enorme o tratar de liberar grandes cantidades de ácidos grasos en pacientes que tengan una función renal alterada donde no lo van a poder eliminar por riñón o en pacientes donde tengan aumento de ácidos grasos en sangre porque nosotros vamos a aumentar esa cantidad de ácidos grasos en sangre a través de la ultracavitación. No es que va a estar totalmente contraindicada, pero sí debemos realizarla con mucho cuidado. Y lo que es importante también, realizar un hemograma para pedir función renal y hepática luego cuando terminamos el tratamiento, para poder saber en qué terminó el tratamiento, en que si aumentamos la cantidad de ácidos grasos o no, y también para que el paciente sepa que terminó su tratamiento con una función renal y hepática normal. Sabemos que la ultracavitación, yo les decía que la manera de realizarla es muy sencilla, a través de un cabezal y un gel neutro conductor, se hacen movimientos circulares sin levantarlo de la piel y las sesiones, como les decía, son semanales o cada 15 días. Se recomienda a veces como levantar o pellizcar la zona del tejido donde vamos a tratar como para poder realmente marcar dónde está el tejido adiposo y así tener una mayor efectividad. Los cabezales de los aparatos son grandes y abarcan generalmente entre 40 y 50 centímetros cuadrados de la zona, o sea que vamos a pasarlo, ¿no? Y se ve que a veces se enrojece un poco, entonces cada 50 centímetros cuadrados vamos a hacer unos movimientos circulares por más o menos 5 minutos y vamos a corrernos a otros donde veamos a por lo menos 50 centímetros de donde hicimos la primer pasada. Siempre se hace en zonas donde hay adiposidad localizada. Y lo más importante es que se ve que la ultracavitación es mucho más efectiva y realmente se ven las mejorías si luego de la sesión inmediatamente se hacen drenajes linfáticos manuales o con presoterapia secuencial, que es lo mismo lo que elijamos. Pero sí o sí debemos hacer luego de la sesión de ultracavitación un drenaje linfático. Es sencillo que pase al gabinete de al lado o si tenemos juntos los aparatos, terminamos de hacer la sesión de ultracavitación y hacemos una presoterapia secuencial. ¿Por qué esto es importante? Porque la ultracavitación lo que hace, yo les decía, que rompe los tejidos adiposos, rompe los adipocitos. Pero ¿qué pasa? Ese ácido graso que se liberó en glicerol y ácidos grasos quedan en la zona, quedan en el tejido intersticial, quedan en la hipodermis y son realmente, sin la presoterapia secuencial, tardan mucho en drenar solos. Entonces, de nada nos sirve romper el adipocito, pero que quede en la zona.
Si nosotros a través de la presoterapia, luego de que todo ese ácido graso y glicerol quedan en el intersticio y en la hipodermis, lo drenamos a los tejidos linfáticos, estamos beneficiando el efecto y vamos a ver una gran reducción de los tejidos. Es muy importante hacerlo juntos, si no, la realidad es que el efecto solo de la ultracavitación sin la presoterapia se disminuye bastante. Las indicaciones, la principal es la adiposidad localizada y en menor medida fibrosis en general. Es raro de ver que se... ¿Cómo? Ah, perdón. Es raro ver que hagamos ultracavitación para fibrosis en general, como primera indicación. Se puede hacer, la carboxiterapia es mucho más efectiva para el tratamiento de la fibrosis, pero si tenemos un paciente con adiposidad localizada, con fibrosis luego de una liposcultura o que luego de la liposcultura muchas veces pasa que quedaron adipocitos sin romper o alguna zona que todavía quedó para tratar, esta es muy buena indicación usar la ultracavitación. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Las infecciones en las zonas a tratar, o sea que la zona está infectada, marcapasos, cardiopatías, embarazadas, alteraciones hepáticas o hígado graso, como yo les decía, si realmente los ácidos grasos están muy aumentados, si las transaminasas están muy elevadas, ese paciente no va a tener, le va a costar mucho, si tiene una función hepática alterada, poder degradar los ácidos grasos y lanzarlos al torrente sanguíneo. Enfermedades renales, porque sepamos que nosotros estamos sobrecargando un poco al riñón, le estamos haciendo eliminar ácidos grasos en exceso. No va a pasar nada, no va a haber ningún problema con una función renal normal, pero si la función renal está realmente alterada, va a ser más dificultoso. Hipercolesterolemias en general, menores en etapa de crecimiento, no hay que hacer ultracavitación, tratamientos inmunosupresores, implantes en la zona, esto va más que nada para la zona de miembros inferiores, en zona de pantalón de montar, si hay, por ejemplo, reemplazos de cadera, y dispositivos intrauterinos. Esto es uno de los temas más escabrosos porque hay muchas mujeres con adiposidades localizadas que tienen dispositivos intrauterinos y la verdad que no se puede realizar ultracavitación. Entonces, una vez que planteamos los 4 aparatos, el uso de estas 4 aparatologías, vamos a hablar en general de por qué conviene hacer tratamientos con aparatología en los pre- y posquirúrgicos, por qué son necesarios y por qué realmente van a beneficiar al paciente y le van a hacer pasar un posquirúrgico no solo más agradable, sino que los efectos de la cirugía van a ser mejores. Es doble el beneficio. Por un lado, no van a tener tanto dolor, ni van a tener tanto edema, ni tantas dificultades. Y por otro lado, más allá de las malas sensaciones luego de los postoperatorios, el beneficio de la cirugía y los resultados realmente van a ser mejores. Entonces, ¿por qué conviene hacerlos? Porque es importante preparar la piel y los tejidos para mejorar la cicatrización. Sabemos que una piel mejor nutrida, mejor oxigenada, con mejor características de colágeno y elastina, una piel que llegue en las mejores condiciones a la cirugía va a tener mejores resultados. Esto es importante, aunque hablemos de un lifting, porque recordemos que si hablamos de un lifting, lo que hacen los lifting es que tensan la piel, pero nunca tratan las condiciones de la piel. La condición de la piel y el mejoramiento de la piel no mecánico es tratamiento y un área que abarca la medicina estética. La cirugía lo que hace siempre son los efectos mecánicos. Si hablamos de un lifting va a tensar la piel, si hablamos de una cirugía de párpados va a sacar si hay tejido adiposo y también y va a tensar la piel alrededor de los párpados. Si hablamos de una lipoescultura va a quitar tejido adiposo o lo mismo un reemplazo o por las prótesis mamarias, pero nunca la cirugía va a mejorar la calidad de la piel. Entonces, todas las pieles que lleguen mejor y en mejores condiciones a cualquier tipo de cirugía van a tener efectos beneficiosos en el acto quirúrgico. Generalmente el efecto primordial es que mejoran el flujo sanguíneo.
Por medio de la aparatología, hablando de los postquirúrgicos, se permite eliminar más rápidamente restos de medicamentos que hayan quedado, restos de tóxicos, restos de desechos metabólicos en la zona quirúrgica, no solo introducidos por el acto quirúrgico, sino que cuando se rompen células, que ocurre en cualquier cirugía o en cualquier herida, al romper las células, esas células liberan los desechos en el intersticio o en la hipodermis. Entonces, con los actos de medicina estética, nosotros vamos a aumentar y acelerar la ida de los desechos metabólicos a la linfa. Y también, que no es poca cosa, que nadie recuerda y es más difícil que a alguno le interese, se recupera, se acelera la sensibilidad de la piel. La sensibilidad de la piel es muy importante para el paciente, pero es algo que normalmente queda en el olvido. Uno, tanto el cirujano como el médico esteticista, siempre se preocupa porque no queden cicatrices, porque la piel mejore, porque se vea rosada, porque no queden marcas, y no hablamos de la sensibilidad de la piel. Cada vez que aumentemos la oxigenación de la piel y recuperemos la cicatrización, los terminales nerviosos van a acelerar la recuperación, van a unirse nuevamente en forma más rápida y se va a recuperar la sensibilidad perdida. Siempre recordemos que donde hay una herida, la sensibilidad de la piel queda dañada. Depende cómo sea la cicatrización, que se mejore más rápido o no, o que nunca se recupere. Se favorece la formación y regeneración de capilares y vasos linfáticos. Esto es importante porque si recuperamos capilares y vasos linfáticos, no vamos a tener problemas en la reabsorción de edemas que se van a formar después o luego de la cirugía, cuando ya esté de alta el paciente, cuando tengamos vasos linfáticos nuevos, regenerados y capilares nuevos, los tóxicos que generan las células normalmente, los radicales libres, van a poder reabsorberse normalmente. Esto es importante porque más allá del acto quirúrgico debemos recordar que todos los radicales libres o los tóxicos endógenos que forman nuestro cuerpo normalmente son favorecedores de aumento del envejecimiento. Entonces, cada vez que nosotros podamos drenar más rápidamente y eliminar todos los radicales libres o los tóxicos que forman nuestros metabolitos o nuestras células, más allá de después de la cirugía, van a enlentecer el envejecimiento, en este caso de la piel. Favorece la cicatrización, los tratamientos estéticos y aceleran especialmente la reabsorción del edema generalizado, del edema generado, en este caso sí producido por la cirugía. Entonces, si hablamos especialmente de carboxiterapia y ultracavitación, que son los aparatos, uno el más invasivo y el otro también de uso médico, como digamos, que produce efectos más importantes a nivel de lo estético, en el acto prequirúrgico, tenemos que decir que la carboxiterapia es un método ideal para mejorar la calidad de la piel previo al acto quirúrgico, porque recordemos que lo que más produce la carboxiterapia es una oxigenación de la piel, de una manera muy efectiva y de una manera agresiva. Es de los aparatos que más van a producir oxigenación de la piel. Provocan vasodilatación, generan fibras nuevas, fibras de colágeno y elastina que se van a formar de una manera más joven y más tensa. Forman nuevos capilares, van a prevenir la fibrosis, van a prevenir la mala cicatrización y por otro lado reafirma la piel, tanto a nivel corporal como facial. Que reafirme la piel, lo más importante es a nivel corporal y especialmente después de las liposucciones, porque recordemos que cuando se hace una liposucción, lo que se hace es romper el tejido adiposo, pero la piel no queda tensa. Entonces es muy común que muchas pacientes queden sin adiposidad localizada, que se vean más flacas, que se vean sin esa zona que veían que les molestaba, pero les va a aparecer flacidez. Muchas pacientes se quejan de que si la cirugía no fue para tensar la piel, quedan sin la adiposidad localizada, pero refieren como una piel flácida. Entonces la carboxiterapia previa o después del tratamiento quirúrgico, del acto quirúrgico, lo que va a hacer especialmente es reafirmar la piel. Es como en forma no académica, así como que va a tensar la piel en la zona donde no quedó ese tejido adiposo que antes lo sostenía. ¿Cuándo se recomienda la carboxiterapia? Previo a cualquier acto quirúrgico programado. Siempre estamos hablando de cirugías programadas. Habría que comenzar
con sesiones de carboxiterapia 2 a 3 meses antes de la cirugía, como dijimos, 1 o 2 veces por semana. Con 1 vez por semana también es suficiente. Pero lo más importante de la carboxiterapia, que es como era el único método invasivo que venimos viendo, hay que suspender las sesiones 15 días antes de la cirugía. Justamente, ¿por qué? Porque es un tratamiento invasivo, porque produce microlesiones, porque produce enfisema, porque produce eritema, y ningún cirujano va a realizar un acto quirúrgico en una zona donde la piel no esté en sus condiciones naturales. Entonces, si podemos ser más estrictos, hasta 20 días antes, con 15 días está bien, pero 20 días antes del acto quirúrgico hay que interrumpir las sesiones de carboxiterapia. ¿Cuándo es ideal? Previo a las lipoesculturas. Donde más se recomienda carboxiterapia es previo a las lipoesculturas. También es muy útil previo a los lifting, pero en donde más se va a ver el efecto es previo a las lipoesculturas. Sí. Sí, perdón, acá me están avisando que les recuerdo, cuando terminemos la exposición vamos a hacer 10 minutos de un break y vamos a atender a todas las preguntas sin apuro. Así vayan anotando las preguntas y... Sí, acá me están diciendo que van a tener que hacer las preguntas después, cuando se habilite el chat, van a escribir las preguntas y las vamos a responder todas. No se preocupen, anótenlas para no olvidarse y volvemos atrás en lo que deseen, pero como para poder manejar el chat, la única manera es hacerlas después. La ultracavitación, entonces, hablamos recién de carboxiterapia. Se recomienda como método previo, sí, a una liposucción, de cualquier zona, tanto abdominal como de miembros inferiores. Yo acá les puse con grandes adiposidades a tratar, porque recordemos que la ultracavitación, el objetivo principal es reducir el tejido adiposo. Entonces, si hay un paciente fue muy obeso o le quedaron zonas con adiposidades localizadas muy grandes y nosotros previo a la cirugía logramos reducir parte de esa adiposidad localizada, lo que va a quitar la cánula va a ser menos y cuanto menos se quite en forma agresiva, más fácil va a ser la recuperación. Se recomienda realizar 8 a 2 sesiones previas a la cirugía. Y lo que yo les comentaba recién, el paciente va a llegar a la cirugía con menor cantidad de tejido adiposo y lo que es importante, yo como les decía, que la ultracavitación, más allá de producir lipólisis, mejora la calidad de la piel, tiene doble efecto. Va a llegar a la cirugía con una piel más acondicionada y con menos tejido adiposo. Vamos a lograr luego de la cirugía, especialmente de las liposculturas o de cualquier lipo en general, con menor tejido adiposo y con la piel va a estar más, con mejores características de colágeno y elastina. Entonces, esa piel después se va a pegar mejor a la hipodermis tratada por la cirugía, no va a quedar con esa flacidez no deseada después de una lipo común. Ahora, para pequeñas adiposidades es una buena alternativa como reemplazo directamente de la cirugía. En pacientes que no quieren llegar a la cirugía en pequeñas zonas, la ultracavitación es excelente. Lo mismo como que decíamos con la carboxiterapia, como la ultracavitación moviliza mucho tejido adiposo, moviliza muchos ácidos grasos, va a tener una sobrecarga renal y el hígado va a trabajar un poquito más, hay que suspender el tratamiento una semana o 15 días antes de la cirugía. Y recordemos que siempre la ultracavitación hay que acompañarla en la misma sesión con presoterapia. Entonces, si vamos a hablar de tratamientos postquirúrgicos en general, siempre luego de una cirugía sabemos que se produce edema, hematoma y liberación de toxinas. Es imposible que después de un acto quirúrgico un paciente no aparezca con edemas, con hematomas y bueno, toxinas que nosotros no vamos a ver, pero que se liberaron por rotura directamente de los tejidos. Puede haber riesgo de aparición de fibrosis, especialmente en las liposucciones, en las zonas donde penetró la cánula, que la cánula va a penetrar en áreas grandes y profundas. ¿Qué paciente va a hacer fibrosis o no? Es impredecible. A ningún cirujano le gusta o que su paciente quede con fibrosis o retracciones, pero es imposible de saber, por mejor que haya sido el acto quirúrgico, por más cuidado que se haya tenido con la cánula, es imposible saber qué paciente va a hacer fibrosis o no. Nosotros con los tratamientos estéticos previos evitamos
un poco la fibrosis y tratamos de prevenirla, pero es importante también hacer tratamientos postquirúrgicos estéticos para disminuir la fibrosis. ¿Qué se aconseja en el postquirúrgico inmediato? Lo primero que se aconseja es el uso del ultrasonido, que son de la aparatología más inocua, en que no va a producir efectos adversos, no va a producir dolor, no va a dañar la zona tratada por la cirugía, pero principalmente es la que más va a acelerar la reabsorción de edemas, la reabsorción de toxinas y las que más va a evitar la fibrosis o la mala cicatrización justamente por la reabsorción de toxinas. Generalmente se realiza entre 10 a 15 días luego de la cirugía. Hay que esperar la primera semana, especialmente los primeros días, por el dolor o porque los pacientes están con fajas o porque están vendados. Entonces, a partir de los 10 días de la cirugía ya, especialmente después de la liposucción, se recomienda empezar con ultrasonido. ¿Qué va a hacer? Va a disminuir la inflamación de manera abrupta y va a ayudar a la reabsorción de edema, que si nosotros no lo movilizamos, tarda muchísimo tiempo en irse. A partir del cuarto o quinto día de la cirugía, también para reabsorber edema, se puede utilizar presoterapia secuencial, porque ya van a ser en los días donde se retiraron las cánulas, donde a pesar de que se le indique al paciente que utilice una faja, se puede usar la presoterapia con la faja, no hay problema, pero es un tratamiento externo donde por la compresión de esas botas que habíamos visto, se va a hacer un drenaje linfático a nivel del aparato, pero que solamente por la presión se va a ayudar a reabsorber el edema. Cuanto antes se reabsorba el edema, cuanto antes se reabsorban los tóxicos, más rápido y de mejor manera va a cicatrizar la herida y mejor va a ayudar a la oxigenación de la zona. Siempre hay que recordar que nosotros trabajamos junto con el cirujano plástico, no en contra. Entonces hay que acordar con el cirujano plástico y él debe saber que vamos a comenzar con el tratamiento. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque luego del alta médica, o sea, a largo plazo, después de 1 o 2 meses de haber realizado la cirugía, donde ya no hay edema, donde no tenemos daños o la cicatrización ya no está roja, donde no hay posibilidades de infección, se retoman las sesiones de carboxiterapia, que es el tratamiento más invasivo de los que vinimos hablando, pero que va a mejorar los resultados notablemente, especialmente de la liposucción o de los lifting, por una gran oxigenación a nivel tisular. Esto es importante, que las sesiones de carboxiterapia, como es un método invasivo, siempre se tienen que realizar luego del alta realizada por el cirujano. Mientras el cirujano diga que todavía la herida hay que tratarla, que todavía alguna herida puede drenar algún material, o él considera que no está la cicatrización completa dentro de la piel, en la hipodermis, no se puede realizar carboxiterapia. Una vez que el cirujano dio el alta, podemos retomarlo y va a ayudar un montón a la oxigenación de la piel y a la mejoría. Recordemos por eso, porque la carboxiterapia es el método de todos el más invasivo. ¿Qué va a hacer? Va a oxigenar la piel y va a evitar las manifestaciones de la flacidez cutánea, especialmente luego de la liposcultura. Y si quedaron pequeñas zonas con adiposidad localizada, porque no siempre luego de una cirugía se saca toda la adiposidad por exceso de grasa, porque el paciente no toleraba la cirugía, porque era de muchas horas o por cualquier otra causa, se puede retomar la ultracavitación. Es muy común que el paciente a veces se vea que hay pequeñas adiposidades localizadas que no pudo revertir la cirugía y se ayuda con la ultracavitación, pero también siempre después del alta médica otorgada por el cirujano para que nos va a asegurar que ya no va a haber ningún efecto adverso ni se va a contraponer con los efectos quirúrgicos. Si hablamos de una mamoplastía, lo más importante es realizar ultrasonido. ¿Por qué? Porque va a reducir notablemente la tensión y el dolor mamario luego del acto quirúrgico. Va a reducir los hematomas, porque el ultrasonido lo que va a hacer va a ayudar a drenar esa sangre que quedó dentro del hematoma. Y lo más importante, ¿para qué se utiliza el ultrasonido? Porque va a evitar estas ondas que nosotros
administramos a través del ultrasonido va a evitar el encapsulamiento de las prótesis implantadas. También el encapsulamiento es un efecto no deseado, pero que se vio que con el ultrasonido realmente se evita bastante. Y no hay manera de predecir qué paciente va a hacer encapsulamiento y cuál no. Y luego de una cirugía facial, tanto de un lifting generalizado o de una cirugía de párpados, lo que hay que controlar es el edema y los hematomas. Yo les decía que siempre, no hay manera que luego de una cirugía no queden edemas y hematomas. Es imposible. Y también es impredecible de manera natural cuánto tiempo va a tardar un paciente sin tratamientos estéticos en disminuir el edema y el hematoma. No solo el edema y el hematoma va a producir daños en la piel, sino que también es desagradable para el paciente. Cuanto antes se reduzcan los edemas, cuanto antes se reduzcan los hematomas, los pacientes, más allá de la mejoría de la piel, van a poder reintegrarse al trabajo, van a poder salir a la calle y se van a poder ver mejor. Entonces, a partir de los 10 días después de la cirugía, tanto de lifting como de párpados, se realiza ultrasonido, pero como la piel de la zona de la cara es mucho más delgada que en la zona corporal, en este caso el ultrasonido se realiza a potencias bajas, porque si no, con potencias muy altas pasamos de largo, no es que vamos a dañar, pero va a ir mucho más profundo y realmente en la cara, en la zona facial o más en los párpados no tenemos hipodermis, es muy finita. Entonces, lo que va a hacer el ultrasonido, especialmente en la zona facial, es disminuir la fibrosis, aumenta la permeabilidad de la membrana celular y va a reducir la inflamación, el edema y los hematomas. Para la carboxiterapia, luego de la cirugía facial, también va a ser luego de 2 o 3 meses luego de la cirugía, o tal vez 4 meses, porque lo que va a hacer es, cuando ya no tengamos restos y no veamos ningún efecto no deseado de la cirugía, recién ahí podemos realizar las punturas de la intradermoterapia con la carboxiterapia para de nuevo mejorar la calidad de la piel. Lo que va a hacer la carboxiterapia, más allá de la cirugía, es que va a prevenir la aparición de nuevas arrugas y va a tensar la piel y va a favorecer a que el efecto deseado del lifting dure mucho más tiempo. Con esto damos por finalizada la charla. Ahora vamos a tomarnos un break de 10 minutos y empezamos con las preguntas. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a estar, en esta etapa vamos a contestar las preguntas. Mientras vamos leyendo las preguntas que vienen, les voy a contestar algunas que estuvimos leyendo de la charla que algunas personas fueron escribiendo. Cuando yo les decía que la ultracavitación es semanal, es una vez por semana. Eso, cuando es semanal, es una vez por semana, no hay que hacer estricto como un antibiótico, pero si hacemos todos los lunes se puede hacer el martes, pero hay que tratar de hacerlo una vez por semana. Bueno, acá leemos. Claudia pregunta si la ultracavitación está contraindicado para madres que dan el pecho. No, para madres que dan el pecho no está contraindicada la ultracavitación porque es un tratamiento local, no hay que hacerlo, igual no se hace ultracavitación cerca de la zona de las mamas, pero normalmente se hace en zona abdominal o en zona de adiposidad localizada, así que no está contraindicado. Después, a ver, Karen me dice, si la carboxiterapia se puede reemplazar por radiofrecuencia, la realidad es que son tratamientos distintos. La carboxiterapia es un tratamiento invasivo y la radiofrecuencia no lo es. Con la radiofrecuencia, que no fue el tema de hoy, pero sí estimulamos fibras colágenas y elásticas, pero con la carboxiterapia lo que hacemos es lo que yo te decía, introducimos CO2, que es dióxido de carbono, para que haga un intercambio con oxígeno. Así que son tratamientos totalmente distintos. Sí, recordá que la carboxiterapia tiene que ser un tratamiento médico. Bueno, después radiofrecuencia en implantes mamarios. No hablamos hoy de radiofrecuencia. No está igual recomendado en implantes mamarios. Yo lo que les dije, hablando de la aparatología que usamos hoy, que sí, el ultrasonido sirve y mucho para los implantes mamarios, porque lo que hace el ultrasonido aumenta el drenaje de los edemas, acelera la reabsorción de líquidos, acelera la reabsorción de hematomas y previene el encapsulamiento. Entonces, recuerden, ¿sí? Ultrasonido para implantes mamarios. A ver,
Daniela nos dice, ¿cómo se eliminan los ácidos grasos del cuerpo después del tratamiento con cavitación? Bueno, mira, la única manera de eliminarlos es que el cuerpo mismo los elimine y los elimina por vía urinaria. Por eso, lo que yo les decía, que hay que pedir una función renal antes de iniciar el tratamiento y una función hepática y también, especialmente transaminasas y ácidos grasos en sangre. El cuerpo solamente los elimina. Tomando mucho líquido, se recomienda tomar 1 o 2 litros de líquido el día del tratamiento de la ultracavitación, pero no hay problemas, no hay generalmente contraindicaciones o problemas con la eliminación de los ácidos grasos, se liberan en forma de glicerol y ácidos grasos, se eliminan por orina y no hay cambio generalmente en la orina. Si toma mucho líquido, el riñón no se ve afectado. Sí, Daniela nos dice, si se puede realizar ultrasonido en la parte media del muslo, si en la cadera del mismo lado se encuentran unos tornillos metálicos. Mira, la realidad es que no conviene, porque no sabemos, aunque creamos que la onda de expansión no va a llegar a los tornillos metálicos, en el mismo muslo es muy cerquita y conviene siempre realizarlo en el otro muslo. No está indicado el ultrasonido para las zonas de implantes. Evangelina me dice, si una persona que tiene un bypass gástrico se puede hacer ultracavitación y cada cuánto. Mira, se puede hacer ultracavitación, pero no en el abdomen, en cualquier otra zona, porque habría que ver primero qué tipo de bypass gástrico tiene. Si es con un anillo o con un aro que envuelve el estómago, no. Si el bypass gástrico fue una unión, no hay problema. ¿Cada cuánto se hace la ultracavitación? ¿Una vez por semana o cada 15 días? Recordá que hay que hacerlo en las zonas donde quedó adiposidad localizada. Entonces, en abdomen habría que tener cuidado y ver cómo fue la cirugía, pero en zona de glúteos, en espalda o en miembros inferiores no hay problema. A ver, Iliana me dice, ¿hasta cuánto tiempo es efectiva después de una cirugía la ultracavitación en cicatrices? Mira, la ultracavitación podés comenzarla, como te decía yo, luego de la alta quirúrgica, luego que el cirujano de la alta médica. Si la empezás en ese momento, vos hacés a partir del mes y medio a lo mejor, o 2 meses de hecho el acto quirúrgico, haces 8 o 12 sesiones con el ultracavitador y ves la eficacia. De todas maneras, recordá que para cicatrices mejor sería la carboxiterapia. No es que la ultracavitación no te va a hacer efecto, pero siempre que mejores la oxigenación va a ser mejor la solución de las cicatrices. Daniela, si la ultracavitación se puede realizar lejos de una placa metálica que tenga el paciente, sí, no hay problema. Si está alejado y no está en la zona, no hay problema. El ultrasonido en mama, me pregunta Carolina, sesiones de cuántos minutos tendría que ser utilizado y en realidad tendría que ser no menos de 15 minutos, no más de media hora. Entre 15 y 20 minutos por mama no hay ningún problema. Te hablo de 15 a 20 minutos porque son zonas pequeñas, así que alcanzaría perfectamente. Recordad empezar con potencias bajas porque si no, más allá de que vas a producir dolor, no vas a hacer ningún efecto. Claudia me dice si el ultrasonido se puede aplicar en muslos y piernas con varices. Sí, no hay problema. Mientras no haya una tromboflebitis profunda o la varice no esté abierta y no haya una lesión abierta, no hay ningún problema. Franco me dice, ¿qué fenómeno el fenómeno de encapsulamiento, qué consiste y qué complicaciones presenta? Bueno, el encapsulamiento mamario es cuando la cápsula que se colocó, en lugar de quedar dentro de, como nadando o fija en el tejido, se produce una cápsula de fibrosis alrededor, entonces duele y puede producir retracciones. Vos lo vas a ver como que estéticamente puede producir una retracción de la piel y en realidad lo que hace, se ve más que nada por una ecografía, es que alrededor de la cápsula se forma fibrosis y colágeno desorganizado. Es como un fenómeno no deseado. ¿A qué potencia se realiza el ultrasonido facial? A la potencia máxima, no hay ningún problema. ¿Cuál es el tiempo que se utiliza en cada sesión el ultracavitador? Mira, generalmente, Patricia que pregunta esto, el ultracavitador se realiza entre 30 y 60 minutos cada sesión, va a depender del área a tratar. Yo tengo que pautar con el paciente
qué área vamos a tratar. Normalmente se hace abdomen en una sesión y después muslos en otra. No es frecuente hacer muslos y abdomen en la misma sesión por la cantidad de ácidos grasos que se liberan, salvo que sean adiposidades pequeñas en cada zona. Pero para un abdomen y flancos y costados del abdomen en realidad duraría entre 30 y 40 minutos y muslos, que es una zona un poquito más grande, casi una hora. Mariela, posterior a una recuperación de fractura, ¿se puede hacer ultrasonido en zonas cercanas a la lesión? Si la fractura está recuperada, sí, no hay problema, porque yo te estoy diciendo que el ultrasonido es de 3 MHz y queda en la piel, no pasa del hipodermis, así que no hay problema. No estamos hablando de tratamiento kinesiológico, estamos hablando en este caso de una persona que haya tenido una fractura y quiera hacer ultrasonido por una cuestión estética. Recuerden que todo esto estamos hablando de tratamientos estéticos. Jenny me pregunta con los implantes dentales si se puede usar ultrasonido y carboxiterapia. Mira, no hay problema con los implantes dentales. Lo que pasa que sería el uso de ultrasonido en realidad después de una cirugía por un lifting y la carboxiterapia en caso de que querramos mejorar la calidad de la piel. Sí, Gabriela me dice si se puede hacer ultrasonido ultracavitador en periodo de lactancia. Sí, dijimos que no hay problema. Con respecto al certificado que algunos preguntan, bueno, después la semana se les va a enviar. Gabriela pregunta, ¿qué profundidad llega a la ultracavitación? Llega a hipodermis. Y si hay que proteger la mano que forma el pliegue, no, solamente hay que utilizar guantes por una cuestión de higiene, nada más. Y recuerden siempre de utilizar un gel neutro, porque si no, no va a tener efecto el ultrasonido ni la ultracavitación. Adriana, que en patologías como rosácea, sí, mira, es importantísimo el tema de la rosácea. Si la rosácea está en actividad, no se puede realizar ningún tratamiento, porque podemos con la vasodilatación aumentar la rosácea. Si la rosácea está en periodo de latencia, no hay problema. De todas maneras, lo que se aconseja siempre con las rosáceas, porque como son patologías que a veces se asocian al estrés, a inmunodepresión o autoinmunes, y no sabemos cómo va a reaccionar cada paciente, especialmente a nivel facial, conviene utilizar siempre cualquiera de estas aparatologías, siempre, perdona porque se apagó la computadora, siempre conviene realizar las aparatologías con rosácea en un área muy pequeña, de prueba, ver qué pasa, esperar una semana y después sí realizarla en toda la cara. Frecuencia móvil, dice, frecuencia de cuánto el ultrasonido se comienza. No, es de 3 MHz el ultrasonido, no hay ningún problema. ¿A qué potencia el ultrasonido facial? Se puede comenzar con potencias bajas, como el aparato va a tener dosificador de potencia, comienzan en el ultrasonido facial, siempre después de una cirugía, en la potencia mínima y la van aumentando. ¿Por dónde se pasaría el ultrasonido una cicatriz queloide? Bueno, el tema, Adriana, de la cicatriz queloide es un problema, porque la cicatriz queloide ya está hecha. Entonces, donde hay una cicatriz ya formada, y especialmente queloide, quiere decir que ahí la piel está rota y está avascularizada y no hay nada debajo de esa piel. Entonces, lo que hay que tratar en ese momento con el queloide es la zona alrededor de la cicatriz para poder generar piel nueva y buena alrededor de la cicatriz y que vaya cubriendo el queloide. Porque donde la cicatriz ya es vieja, es piel rota, que en ese punto es casi imposible de recuperar. Lo que se recupera son las zonas de alrededor. Karen dice, si se puede utilizar ultrasonido con lentes intraoculares, no conviene realizar en realidad tratamientos faciales cerca de las lentes, especialmente en cirugías de párpados. Ahora, si queremos pasar el ultrasonido en la zona del maxilar inferior para mejorar el marco de la cara, no hay ningún problema. Y en cicatrices antiguas me preguntan qué aparatología se recomienda. Bueno, en realidad lo que venía diciendo, las cicatrices antiguas son zonas de piel rota que no tienen nada debajo, que como está rota no se puede regenerar. Lo que hay que tratar con cualquiera de la aparatología que estuvimos viendo es las zonas alrededor de la cicatriz. Donde está la cicatriz no hay manera de tratarlo. Y donde también, que no fue tema de hoy porque no hablábamos de esto,
Para cicatrices antiguas son muy buenos los peeling, que va a tratar la epidermis, va a renovar la capa superficial de la piel y no va a evitar la cicatriz. No vamos a mejorar esa cicatriz, pero vamos a mejorar mucho el aspecto. Bueno, con el tema, si el ultrasonido hay que bajar la potencia e ir subirla, no, hay que hacerlo siempre a potencia máxima, que no hay ningún problema. Después, Betty, si no se debe utilizar la ultracavitación en paciente con hígado graso, ¿qué solución hay para el hígado graso para poder usarlo? No, bueno, en realidad el problema de hígado graso es un problema muy complejo médico y en ese caso es que el hígado está funcionando mal, el hígado está enfermo y nosotros estamos hablando de tratamientos estéticos. Entonces, primero el médico clínico o el médico especialista en hepatología debe mejorar ese hígado, que es muy difícil. Los hígados grasos crónicos generalmente no tienen no tienen mucha curación, se maneja como para mantener el hígado en la mejor función posible. Entonces, si es un hígado graso muy dañado, no hay que utilizar la ultracavitación. Son pacientes muy especiales, entonces ya tienen tratamientos, necesitan tratamientos médicos muy importantes. Me parece que cubrimos todas las preguntas. Si no hay ninguna pregunta más, bueno, damos por finalizado el curso y espero que les haya servido. Cualquier duda nos mandan un mail y contestamos las preguntas por mail. Bueno, muchas gracias.